Exacto. 7:06, conversábamos extra micrófonos con Betty Tola, secretaria nacional de Gestión Política. Al parecer el tema Snowden, buenos días, se encuentra, como decimos en argot futbolístico, la pelota está en otra cancha, ¿no? El presidente ha sido claro, no existe una solicitud oficialmente presentada. Si se presenta, la persona tendría que estar en territorio ecuatoriano o en una legación diplomática de nuestro país. Hay otras solicitudes a otros países. Al parecer ese tema ya pasó por aquí o continúa. Ministra, buenos días. Buenos días, un cordial saludo. Efectivamente, Carlos, creo que durante estos días hemos podido asistir a una posición clara por parte del país en términos de señalar que la solicitud de asilo es un derecho humano que está establecido tanto en las convenciones internacionales cuanto en la propia Constitución ecuatoriana, y que por tanto también le corresponde a cada uno de los estados, y en este caso al Estado ecuatoriano, tomar una decisión de aceptarla o no en función de su propio análisis y de su decisión. Por otro lado, también se ha señalado, y el presidente ha sido claro en ese sentido, el momento en que se configura la solicitud de asilo es el momento en que una persona está dentro del territorio nacional, como usted bien señala, sea dentro del país o en una delegación de embajada o consulado ecuatoriano. Siendo así, es ese momento recién en el que se configuraría el análisis. Creo que lo que ha sucedido en estos días, hemos podido ser testigos, sobre todo en las noticias de ayer y hoy, del pedido que el señor Snowden ha hecho a otros países, justamente buscando que se le dé el asilo. Creo que en ese campo ya queda tanto en los otros países cuanto en las propias procesos que cada uno pueda llevar a cabo la decisión de darle o no asilo en uno u otro país. ¿Existe algún criterio, algún comentario del gobierno en torno a esta verdadera avalancha de lloriqueos que se han dado en el país por parte de algunos empresarios en torno a una posible solicitud de asilo, a la renuncia unilateral por parte del país del ATPDA ante las amenazas del gobierno de los Estados Unidos? Yo creo que lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano es analizar la situación. Primero hay que recordarnos siempre que el origen del pedido de asilo y de la situación del señor Snowden, es decir, estamos hablando de espionaje a miles y cientos de ciudadanos, situación que en el caso, por ejemplo, concreto de nuestro país es totalmente prohibida y el gobierno nacional jamás la ha realizado, salvo aquellos temas que están contemplados en la ley, en el Código 150 del Código Penal, pero también en el reglamento que para eso se emitió. Eso significa que solamente con autorización judicial se puede iniciar un proceso de escuchas. Es decir, creo que es importante siempre recordarnos del origen de lo que sucedió. Correcto. Segundo, el gobierno nacional ha tenido una postura totalmente soberana. Nosotros no negociamos frente a chantajes, defendemos ante todo los intereses nacionales, y en esa perspectiva la decisión tomada por el gobierno nacional de renunciar de manera unilateral irrevocable a las preferencias arancelarias, creo que va en esa línea, es decir, cómo logramos posicionar siempre y ante todo una línea que ha sido parte de la política de nuestro gobierno desde el 2007, y es una política totalmente soberana y que garantiza la dignidad de nuestro pueblo. Ministra, una consulta. El presidente de la República anunció en su momento la posibilidad, dijo él, de enviar una ley con el carácter de urgente que haría que los exportadores ecuatorianos que se vean afectados por esta renuncia unilateral, pues obviamente tengan una compensación. ¿Cómo marcha eso? Está avanzando, Carlos, justamente en estos días estamos ya haciendo una revisión de lo que deberían ser, yo diría siempre en dos líneas, ¿no? La una línea ya más de política pública, que el sector productivo y comercial del gobierno la está trabajando en distintos diálogos con los empresarios, y la otra línea que es justamente la de una propuesta de ley que aspiramos a que pueda ser presentada en los próximos días a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente, lo cual también ratifica a Carlos y estimados televidentes esa vocación que tiene el gobierno nacional también de, una vez tomada una decisión, también establecer medidas que compensen a aquellos sectores que pudieran sentirse afectados por una u otra decisión. Ya que estamos hablando de leyes, ¿cómo está la situación en el Congreso? Al parecer, este vendaval político, diplomático internacional ha dejado un poco de lado
la actuación de del Congreso, aunque sé que siguen trabajando, hay varias leyes que se están analizando. Bueno, es de conocimiento público, quizás que todo lo que implica, por ejemplo, la ley de minería, en este momento está en análisis un veto parcial que se hiciera por parte del Ejecutivo, y luego están un conjunto de leyes como una reforma a la ley de contratación pública, se aprobó la semana anterior una reforma a la ley de la Contraloría, estos días también está por aprobarse una ley que es importante, que es la ley de la función de transparencia y control social. Ya. Recordemos que la Constitución ecuatoriana crea una quinta función o 5 funciones, y una de ellas es la función de transparencia y control social. Este momento está para ser aprobada la ley justamente que permite la articulación de las distintas instituciones que hacen la función de transparencia y control social. Esperemos que eso pueda concretarse en estos días, de tal manera que la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y las superintendencias tendrán ya una instancia de coordinación que permita justamente un funcionamiento articulado de esta que es una importante función del Estado, que es la función de transparencia y control social. La prensa mercantilista en estos últimos días gasta medias páginas tratando de desvalorizar los postulados de la ley de comunicación. Igualmente utilizaron una treta política cerrando Vanguardia supuestamente bajo el criterio de que la ley no les podía permitir el funcionamiento, cuando todos sabemos que esa revista atravesaba graves problemas económicos. Es más, sus empleados acaban de plantearle un juicio laboral al señor Francisco Vivámpogo, de lo que oí el día de ayer. ¿Piensa hacer algo el gobierno para de alguna manera contrarrestar esta desinformación orquestada por parte de los, repito, medios mercantilistas? Yo creo que para la ciudadanía la situación de Vanguardia no es nueva. Usted señala, Carlos, de este momento la situación que atraviesan los empleados y trabajadores, y esto ya se vivió hace, yo diría, un poco más de un año y medio, 2 años quizás. Es decir, la situación de este medio de comunicación, efectivamente, en términos de sostenibilidad económica, estaba atravesando situaciones críticas. Pero también es importante señalar que hoy los medios impresos, por ejemplo, de acuerdo a lo que manda la ley, tienen la obligación de señalar en cada uno de sus ejemplares el tiraje correcto con el que publican. Y esto seguramente para más de uno es una situación poco cómoda, porque lo que se hace con eso es transparentar de manera clarísima para toda la ciudadanía realmente el tamaño de un medio de comunicación y no asumir que es un tamaño nacional. Sin embargo, los tirajes son muchísimo menores. Por otro lado, ¿qué vamos a hacer como gobierno? Creo que simplemente, Carlos, como yo supongo muchos de los ciudadanos y ciudadanas, esperar a que se implemente la ley. Correcto. ¿Esto qué significa? Digamos, hay varios elementos en términos de garantía de derechos, de procedimientos que están establecidos en la ley. Quizás lo más importante, la democratización de la distribución de las frecuencias. Eso implica la implementación de la institucionalidad que es responsable de llevar adelante el conjunto de planteamientos que están en la ley. Ventajosamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a lo largo de estos años ya tiene definido un reglamento para la elección y el proceso de selección de los superintendentes. Es de conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo a la Constitución, que se elige o esta se elige en función de una terna presentada por el presidente, y luego entran los procesos de impugnación ciudadana. Correcto. Propios del proceso. Me parece que ese es un elemento que está en curso. El Consejo acaba de convocar a veedurías para la selección del superintendente, y por otro lado la ley dice que en los 30 días a partir de la publicación en el registro oficial se deberá integrar el Consejo de Regulación. Perfecto. Es decir, creo que con esos elementos todos los ecuatorianos, los propios medios de comunicación, conoceremos ya los mecanismos concretos para la implementación de la ley. Una última pregunta, y le quisiera rogar que sea un poco concisa en este tema por razón del tiempo. Hay algunas personas que no terminan de entender este cambio de nominación del ministerio a secretaría. ¿Qué se persigue con esto? Uno, la posibilidad de hacer gestión de la política directa, es decir, al ser coordinador uno no es gestor directo, lo hace a través de los coordinados. El momento de convertirse en secretaría uno tiene las condiciones y todas las herramientas para ser
gestión directa, 1, y 2, este momento al pasar de ser coordinador, dejar de ser coordinador y ser secretaría, estamos directamente en relación con el presidente de la República. Es decir, no tenemos otra dependencia intermedia, sino junto con las EMPLADES y la Secretaría Nacional de la Administración Pública, pasamos a tener dependencia y de relación directa con el presidente de la República. Muchísimas gracias. 7:16. Betty Tola, Secretaria Nacional de Gestión de la Política. Hacemos una pausa. Al volver estará con nosotros Ramiro González, el ministro de Industrias, y también se encuentra con nosotros Nubia Villasís, vocal del Consejo Nacional Electoral. Con ellos y con ustedes, tras la pausa.